Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, la verdad que no me daba mucho la voz para hacer un videito, pero la verdad que nunca pensé que se me iba a hacer tan droga, ¿no? O sea, como que en un momento ya no sabía si era fiebre lo que tenía o era síndrome de abstinencia. En un momento me sentí como Stallone, así, en detox, terriblemente. Me até a la cama, así, transpiraba. Decía, videos, maldición. Así que, bueno, nada, les cuento. Tengo COVID, me lo agarré por segunda vez, el COVID. La primera fue muy grosa porque me esforcé demasiado por un trabajo que estaba haciendo y caminaba muchísimos kilómetros de noche, con frío, transpirado, 40 de fiebre, y me terminé pegando, ¿cómo se llama? Pulmonía bilateral, y me pegó el COVID, ¿no? Y ahí sí estuve internado, estuve complicado y jodido. Pero bueno, ahora me la pegué de nuevo. Yo qué sé, yo sentí en el colectivo que alguien me tosía y sentía que me entraba el COVID por la nuca. Y te juro que lo sentí. Pero bueno, esta vez más tranquilo, solo que los dolores corporales, el dolor de cabeza, el cuando toses parece que te va a agarrar una ACV y la fiebre, ¿no? Esto de sentir que decís, ¿qué tengo un colchón de agua? ¿Se me pinchó y me inundé? No, todo empapado, horrible. No es para contar este tipo de cosas, pero para que lo sepan, porque mucha gente me escribió, muchísimas gracias, me escribió preguntando qué pasaba, si me habían cancelado el canal, si había pasado algo, porque claro, yo suelo subir por lo menos 1 o 2 videitos por día, y hace una semana y algo que no subo. Perdonen que tengo que tomar bastante seguido porque si no la garganta me empieza a picar y empiezo a toser como un tarado y no puedo parar. Entonces, claro, me duele mucho la garganta cuando hablo y no podía hacer nada. Tenía muchas ganas, pero no podía. Y bueno, ayer justo me encontré con Adam, empezaba la Comic Con y sacamos un directo que seguramente ya lo estoy por subir en el canal. Hoy va a estar la segunda parte, donde van a estar los Están Mejores, pues está Warner y está un montón de cosas, y me quiero cuidar. Pero también quería decirles, ¿no? Porque estaba faltando ahora que puedo. Y quiero agradecerle no solamente a la gente que se preocupó, sino a mis 3 sponsors oficiales. Mirá vos, ¿no? Qué buena onda la gente. Hace poco puse en el canal, en la caja de comentarios, puse donaciones, porque ya la misma gente suscriptora me había dicho que pusiera un link. Entonces yo lo puse tipo índice kilo de pan, ¿no? Tengo una donación donde, bueno, ahora ya con Argentina murió porque el pan se fue mucho más caro, subió, se triplicó no se triplicó en realidad. El dólar estaba, el blue voy a hablar, el blue estaba en 200 pesos y en 2 días se fue a 300. El pan estaba a 300 mangos el kilo, ahora están hablando de que se va a 460. Yo no voy a subir los links, pero bueno, yo lo tengo tipo índice del pan, ¿no? Tengo que puedes donar medio kilo de pan y que puedas donar 3/4 kilos de pan, ¿no? Y tengo otro link que es de PayPal para la gente que no es de Argentina y quiere hacerlo, que yo le llamo índice a la gorra, ¿no? Es como los artistas esos que te dan el show y después pasan la gorra y vos dejás lo que querés. Bueno, y apenas puse los links me puse re contento porque hubieron 3 personas, no importa el orden, que me donaron. Y se coparon y bueno, Entonces ahora quiero decirles todavía por el dolor que tengo en la vista y eso, algunos loguitos de ustedes ya los tengo renderizados. No lo quiero poner porque me falta el agradecimiento del kilo de pan, ¿no? Para contarles. Pero bueno, sí, hoy los quiero nombrar y quiero darle muchas gracias a Nicolás Pirola, un grande que me está donando todo el tiempo. Muchísimas gracias. A Mariano DC, que de Mariano ya tengo hecho el loguito, de Pirola también. Y a Martín Fernández Gatica, que también el loguito está en proceso. Me agarró justo el COVID cuando lo estaba haciendo el de él. Así que bueno, y contarles que dentro de poquito voy a lanzar el famoso, que no sé si me va a salir bien, pero bueno, le vamos a poner onda. El famoso apartado del canal donde iba a ser un noticiero, pero que me agarró un ransomware y me borró todas las gráficas, me borró todo lo que tenía preparado. Y bueno, cuando empezó a pasar el tema de las donaciones, dije, bueno, lo voy a largar, me voy a poner las pilas y lo voy a largar. Bueno, dicho esto, conté lo del COVID, conté lo de las donaciones, agradecí. Y ahora les voy a contar que una noticia muy cortita, porque no quiero forzar mucho la voz. Estuve hasta ahora buscando una noticia que recompilara más o menos todo lo que ha pasado
en esto de la Comic Con, ¿no? Que ayer tratamos casi todos los trailers con Ant-Man en un, ¿cómo se llama? Directo épico de 4 horas 40. Ya nos habíamos mandado uno de 4 con Obi-Wan, creo que había sido. Pero ayer nos copamos, la gente se recopó con nosotros y le dimos 4 horas 40 y lo paramos porque todo el mundo decía, loco, pará, no tengo que ir a dormir y no puedo. Tengo que ir a comer y no puedo. Mañana laburo, hijos de puta, corten, no sé qué, bla, bla, bla. Así que bueno, nada, lo cortamos, pero nos faltaron. Nos faltaron los de Groot, pedorritos, pero nos faltaron. Así que bueno, sin darle mucha más vueltita, vamos a la noticia. Así más o menos van sabiendo qué pasó en la Comic Con de acá hasta hoy. No incluido hoy, sábado. Y como es, que más o menos sepan, y si les interesa alguna nota de estas o algún... ¿Cómo se llama? Alguna noticia o algún... ¿Cómo se llaman estos? Stand, módulos, no. Bueno, algo de Marvel o eso. Muchas de las cosas las pueden encontrar en el canal, ¿no? Como por ejemplo, algunas noticias, algunas cosas de Marvel, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Marvel. No estoy haciendo promoción ni nada, solamente les cuento, estoy dando un servicio. Así que bueno, nada. Espero que esta vez se note más que le hablo más a la cámara y eso, porque tuve que cambiar el setup, porque antes el segundo monitor lo tenía así, entonces estaba todo el tiempo mirando el segundo monitor así, y varios me decían, che, loco, boludo, ¿qué es esto? ¿A quién le hablas? ¿A Jamaica? Bueno, igual me tengo que acostumbrar, pero ahora los tengo más cerquita, así como que te veo de reojo, I see you, Elezar. Pero bueno, está, vamos a la noticia, chicos. Bueno, yo esta página no la uso mucho porque es media zaracera, ¿no? Es esas que vos decís, bueno, media sensacionalista y poco confiable. Pero esta vez se copó muy bien con el tema de la cobertura del Comic Con. Así que tiene bastante buena información si ustedes quieren después indagar, como dije antes. Guía de la Comic Con 2022 de Screen Rant. SDCC, que para los que no sepan es San Diego Comic Con 2022, está aquí y Screen Rant está en el suelo con las noticias de cine y televisión más importantes. Sigan junto con cada revelación desarrollo del tráiler. Después de 3 años de la San Diego Comic Con, que sabemos que por la pandemia y eso se había hecho como que estaba bueno el formato, me gustaba mucho el formato, que la podías ver como en directo y los tipos hacían todo muy virtual y todo. A mí me gustó bastante eso. Hubieron un par de así como de notas y eso muy copadas. Después de 3 años en la Comic Con, está aquí trayendo consigo una gran cantidad emocionante de noticias de cine, televisión y cómic. El centro de convenciones de San Diego es una vez el hogar de la convención, una vez más el lugar de la convención de cómics más grande del mundo. Paneles prometedores, primeros vistazos exclusivos a juguetes coleccionables, imágenes y avances, revelaciones de nuestros proyectos. Tengo que decir algo. Y ahora no me acuerdo qué, pero lo tengo que decir. Sé que lo tengo que decir. Bueno, hablamos. ¿Qué fue lo que hablamos ahí en el... Puta, se me fue. Bueno, no importa. Sigamos, chicos. Todavía estoy tararara. Incluso después... justo hablamos en el directo con Ant-Man que este año yo me enteré de la Comic Con 3 días después que había empezado. Se me hizo igual a lo que pasó con May the 4th be with you del día de Star Wars. Claro, yo estaba dándole mucha bola a Twitter, recién con el canal y eso, y pum, aparecí, digo, puta, pero antes me enteraba una semana antes que se venía el Día del Gozo. Y encima no había sido ni tendencia como otros años en Twitter. Y encima vos ponías algo y no aparecía casi info. Fue terrible. Yo la verdad que no sé qué pasó. En realidad sé lo que pasó, ¿no? Están dando tanta chanchada que la gente ya perdió interés. La gente ya no quiere ponerle la onda que le ponía antes a este tipo de cosas. Y me parece que la Comic Con pasó exactamente lo mismo. No tuvo trascendencia. No es como otros años que te aparecían en todos los portales. Se acerca la Comic Con, venía la Comic Con, comprá tus entradas a las Comic Con. YouTuber vendiéndote la entrada, YouTuber sorteándote entradas, nada que ver. Pero bueno, me parece un síntoma de esta enfermedad que está padeciendo todo
el tema del entretenimiento, ¿no? No sé qué opinan sobre eso. Incluso después de los eventos de la fandom, en lugar de ese, tanto Warner Bros. Como Marvel Studios están trayendo sus propios proyectos de cómic más importantes. Y Disney, Paramount, Netflix, Apple TV, Peacock y Amazon están en San Diego. Proyectos de MCU como Black Panther, Wakanda Forever, Guardians of the Galaxy 3, She-Hulk ocuparán los primeros lugares con Black Adam y Shazam, Furious the God. Y al otro lado de la división de la franquicia de cómics y en otra gran batalla, tanto la precuela de Game of Thrones de HBO House of Dragon como la serie de Amazon El Señor de los Anillos de Ring of Power buscarán capturar la corona de la fantasía, y eso sin mencionar las muchas revelaciones de cómic. Acá podríamos decir también la película de Dungeons and Dragons, que nosotros hicimos la review y la verdad que a mí me dejó bastante que desear. Es más, de hecho vi House of Dragon, me ofreció mucho más de lo que yo esperaba ver. O sea, me ofreció mucho más de lo que yo vi como Dungeons and Dragons. Me pareció mucho más Dungeons and Dragons House of Dragon que la misma película, ¿no? Maldición, estoy mostrando esta porquería. Me van a poner un strike. Un gozo por copyright. Bueno, esto tengo por las dudas. Esto hay que pararlo, no sé por qué salta. Pum. Vamos. Las predicciones más salvajes del MCU para Comic Con 2022. En estas palabras, Comic Con 2022 va a ser un evento gigante, y a pesar de todo, Screenrant está ahí para traerte las noticias más importantes del centro de convenciones. Siga esta guía de Comic Con para obtener una guía integral completa de cada revelación de las películas. Los trailers de la Comic Con. Esto, bueno, es coso, pero acá vemos el Balrog del Señor de los Anillos. Para aquellos que no asistieron a la Comic Con del 2022, los avances son inevitables. El mayor atractivo, a pesar de que algunos de los paneles eligieron infamemente mantener sus revelaciones exclusivas para los fanáticos en la convención, aquí están los avances de la Comic Con que necesita ver. Tenés el tráiler de Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, que lo podés ver la review que hicimos en el gozo de en el directo que hicimos con Anda. Tráiler de John Wick 4, me parece que no estuvo ayer, creo que es hoy. Lord of the Ring of Power, sí, le hicimos el tráiler. Tráiler Soy Groot, es chiquitito, o sea, es una cachetada al viento, y no lo llegamos a hacer porque se nos hizo largo, pero se los digo yo hoy. Cualquier cosa. Bueno, el tráiler de la película de Teen Wolf revela que Allison está viva. Uy, perdón chicos, esto bueno, está. Perdón, el que lo sigue. Pero bueno, es la película de la serie, ¿no? No la puedo decir si estuvo buena, la tratamos ahí. No puedo decir si estuvo bueno o mal porque no vi la serie, pero a mí la película tampoco me generó nada, ¿no? Trailer de la Academia de Vampiros, horrible, también hice la apreciación. Es una mezcla entre Shadowhunter, el que vio Shadowhunter, esa serie de adolescentes que luchan contra demonios, y la Academia, que también habla de vampiros y de cosas, que también es las dos son de Netflix, y la de Shadowhunter terminó hace 2 años y tiene creo que 4 temporadas, que yo la vi y no pude ver el capítulo final porque, ¿viste cuando te saturás de algo? Y no la terminé de ver, pero la voy a terminar de ver en algún momento. Y bueno, Academia, que vi la primera temporada, porque justo la vi cuando tenía, ¿cómo se llama? COVID, y no había mucho para ver, y era lo nuevo. Y la vi la 1, la temporada 1, me mantuvo así como, divertido, si querés llamarlo así. Ya la 2 es cualquier cosa, la temporada 2 ya ni la terminé de ver. Pero bueno, fusionás esas dos y tenés Academia de Vampiros. Es idéntica, esta vez mismas escenas con distintos actores. Trailer de la temporada 3 de Master of the Universe. No lo vimos, o sea que debe ser hoy, me imagino. Tesoro Nacional. También, el tráiler, una cachetada al viento. Dura lo que dura un pedo de Amurán en un frasco cuando lo destapás y que te sale 50.000 millones de dólares el pedito. Bueno, lo destapás y ¡pum! Se fue el pedito. Bueno, así fue el tráiler de Groot y de National Treasure. Las películas me encantaron. Esto me parece que va a ser una porquería, pero bueno, es Disney. Tráiler de Tale of the Walking Dead. Lo tratamos muy brevemente en el coso, pero te lo cuento yo. A mí The Walking Dead me gusta. Creo que ya se volvió eterna y ya es una vuelta cíclica. Creo que la terminé de ver en la temporada 8. O sea, justo en la temporada antes que se fuera Rick.
Pero ¿qué me pasó a mí? Estos son como cuentos de la cripta, pero de Walking Dead. Cuentos de la cripta me encantan. Cuentos así que empiezan y terminan me encantan, pero de Walking Dead busco otra cosa. Yo cuando veo historias como de Walking Dead, lo que busco es no verme reflejado así como, si no tengo representación latino, Gustavo, gordito, no sé qué, simpaticón. No la puedo ver, no estoy visibilizado, no. Yo lo que busco es como empatizar con algún personaje, ¿no? A uno que vos te llama más la atención, te ves como más reflejado, si querés llamarlo así, o simplemente no querés que muera porque es el que te gusta, ¿está? Entonces eso es lo que a vos por ahí te da un poco de tensión. Que por ejemplo el chinito, no me acuerdo cómo se llama el chinito. El chinito me recabía, el chinito. Bueno, el chinito se mandaba a algún lugar para buscar medicamentos y vos decías, ay, no, boludo, que no se muera, que no se muera. No te asustaba un carajo los muertos, no te ponía en tensión los muertos. Querías saber que el chinito no se iba a morir ahí. Y estos cuentos es como... No llegaste a conocer al personaje que ya el cuento termina. Eso fue lo que yo entendí. Trailer de la Walking Dead temporada 11 no lo vi, así que me imagino que no lo deben haber pasado todavía. O no lo debo haber visto en las redes. Además de los trailers que saldrán de acá, con esto hicimos algo. Hay una... que capaz que la saque la nota. Hay un rumor de que quieren que Pratt sea el próximo Indiana Jones. Si vos me preguntás, y me cabe. Yo lo veo como un Indiana Jones, porque tiene el carisma, el tipo puede actuar de varias cosas, o sea, no actúa de Chris Pratt todo el tiempo, ¿no? Guardianes de la Galaxia me gustó, vi la 1 nada más, y creo que el papel lo hace bien. Lo que pasa es que no sé si está buena la peli, pero el papel del chabón me gusta como lo hace. La cuestión es que el tipo dice, después de todo lo que a mí me defenestraron por mi cuestión ideológica y de creencias, y encima estar a la sombra de Harrison Ford, no sé, me parece que no, porque y tiene razón. Hoy con el fan, los feminazis o lo que sea, estando atrás de que si vos haces una, ¿cómo se llama? Una declaración que a una feminazi no le gusta, cómo te defenestran y después dicen que no sé, porque no vemos Star Wars somos homofóbicos. Yo entiendo que el tipo no quiere hacer estos papeles controversiales. Indiana Jones son unos zapatos muy grandes los que hay que llenar los de Harrison Ford. Si me gusta, creo que sí. Me va a gustar mucho más que el hijo de Indiana Jones, que era el que hacía de Transformer. O el que... Perdón. O peor que el que hizo... ¿Cómo es? O que también hizo el... ¿Cómo se llama? El musical... El video musical de Sia, ¿no? El de la jaula con la nenita. Me parece mucho mejor Indiana Jones, este tipo. Así que veamos, yo... Creo que si hicieran un Indiana Jones que parezca serio, que no le metan boludeces walk y todo ese tipo de cosas, creo que le daría una oportunidad a Pratt como Harrison Ford, con un buen guión. Bueno, sigamos. Dungeons and Dragons, de Honor, Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, una decepción. Me gusta Pine, me gusta mucho como hizo. Si bien no me gustaron todas las películas de Star Trek, la nueva, el reboot, la 1 y la 2 me gustó mucho el papel que hizo el chabón como Kirk. La verdad que me parece que llenó bastante bien. A ver, Capitán Kirk ya sabemos quién es, iba a ser siempre. Pero me parece que llenó bastante bien los zapatos el tipo, ¿no? O por lo menos a mí me gustó. Me gusta, es un actor que me gusta, hace buenas movies. No me gustó tanto en El Rey Arturo que hizo hace poco, o en Las Cartas del Rey, o no me acuerdo cómo era. No me gustó tanto, pero no era una cuestión de él. Él la actuó bien. La película no me gustó tanto. Como dije yo en el directo con Anma, maqueté cuánto cómic había de Dungeons and Dragons. Leí cuánta novela tengo de Dungeons and Dragons. Tengo todos los libritos de Elige tu propia aventura de Dungeons and Dragons, desde chiquito. Tengo unos libros de Dungeons and Dragons que además jugabas con unos daditos. No sé, con esto no estoy sacando chapa de Dungeons and Dragons, pero juego rol. Hasta hace poco estaba jugando con los padres de Mejada rol todos los domingos y algunos días de semana cuando tenía vacaciones mi amigo.
tengo los manuales, tengo historias, un montón de originales, ¿no? Todas las películas que he visto de Dungeons and Dragons, todas han sido una porquería. Ninguna le ha hecho honor. Y es tan fácil hacer una película de Dungeons and Dragons. Agarrás un módulo, podés agarrar el módulo de, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero el módulo del camino del ¿cómo se llama? Del sacerdote, creo que era, una cuestión así. Y ahí tenés muertos vivientes, negromantes, una aldea que salvar, ¿cómo es? Niebla mística, las joyas estas que mantienen no me sale ahora el nombre, las joyas que mantienen el alma de los negromantes. Tenés un montón de historias, tenés dungeons, tenés castillos, de todo tenés, man. Adaptás eso con 2 buenos personajes copados, no sé, un mago, ponele un mago ladrón como en la primera película, y un guerrero, un paladín, o lo que sea, un sacerdote, y ya está, loco, y tenés buenos 3 personajes, buenas historias, las adaptás y listo. No, estos tipos, los dragones parecen dragones, no sé, sacados de las estatuas de los sumerios. Esas que son, viste, como... La tenía que haber buscado. A ver, dame un segundo. Estatuas sumerios. Estatuas sumerios. Mirá, así, de este tipo. Pero, a ver, estatuas dragones. No son dragones los bichos esos, pero dragones. A ver si lo encuentro. Mirá, me hizo acordar esto, el dragón. Por la piedra, a ver si lo ves ahí. Bueno, puta, acá apareció algo medio porno, boludo. Dije dragones y me pareció algo medio porno. Pero esto era lo que... ¿Está? Los dragones así, medio... Esto me hace acordar. Exactamente esto, el dragón. Vos le ves la jeta, le ves la nariz y es esto. Mientras que los dragones de Dungeons and Dragons son exactamente los dragones que vas a ver en... no la voy a buscar, pero son exactamente los dragones que vos ves en House of the Dragon de Game of Thrones. Exactamente así. Es más, de hecho, en el momento que sale el dragón, así como de la oscuridad, va saliendo y te muestra todos los dientes y te tira el coso. Es exactamente las portadas de muchas de las cajas Star Edition de Dungeons and Dragons. Pero bueno, si querés mirar el directo, no la estoy viendo más. Loros de Rim. Atenta contra la física totalmente todo el tiempo. Tu cerebro está mirando algo que no puede procesar en el tráiler. Vos decís, y yo lo explico en el directo con Adma. La física, cuando ponen todos los cascos. Una me hace acordar a 300, me hace acordar a Superman contra Zod en traje negro. Me hace acordar a la pila de cráneos de Terminator, cualquier cosa. Pero después de todo eso, la física de cómo va la pirámide de cascos se corta en coso recto, ¿entendés? Bueno, atenta contra la física. Después en otro momento estás viendo todo rojo, como todo ceniciento, con Galadriel ahí toda tirada entre la ceniza. Y Alma me decía, che, hay algo mal, boludo. ¿Qué pasa con esta sección de Doritos del Señor de los Anillos? Y claro, pasa que hay 4 fueguitos de mierda y ves todo el paisaje rojo. Y ves todo el paisaje naranja. Y esa única forma de que tu cerebro lo codifique es viendo todo un bosque en llamas que se pone todo rojo y con el humo y la niebla que se ve así. Pero acá ves 4 fueguitos de mierda y ves todo rojo. Bueno, no lo puedes procesar. Y aparte no vi nada que me dijera eso del Señor de los Anillos. O sea, están buenas las fotografías, los efectos, pero vos mirás ahí y no te das cuenta de un elfo que te haga acordar al Señor de los Anillos. No te das cuenta de alguna... El Balrog, nada más. Que lo ves así y decís a lo último así y decís... Ah. Después, nada más. Comic-Con, noticias grandes, películas y televisión de Marvel en Comic-Con. A ver qué más. Inevitable la potencia de Marvel Studios en uno de los mayores atractivos de Comic-Con 2022. Estamos reuniendo todas las noticias y revelaciones más importantes del equipo de Kevin Feige. Las imágenes del primer año de Spider-Man revelan el primer vistazo del nuevo traje hecho en casa.
Las imágenes de X-Men 97 revelan el primer vistazo del equipo clásico y los villanos. Las imágenes de Marvel Zombie revelan el primer vistazo del equipo de Marvel. Esto me pareció interesante, no vi mucho, pero el dibujo que van a sacar de Marvel Zombie puede ser interesante. Vi 2 o 3 imágenes y dije, yo por ejemplo no vi los What If, no me llamaban la atención, pero yo vi acá al Iron Man así como tipo zombie y dije, capaz que lo veo, Lanzamiento de Marvel Zombie para 2024 con clasificación TVA+. Se revela la fecha de lanzamiento de Spider-Man Freshman Year 2024 y se confirma la temporada 2. Debo decir algo acá, también tratamos el tema de los X-Men, que ahora ya saben, se llaman The Mutants. Seguramente saque un video hablando sobre esto, pero bueno, se llaman The Mutants, mejor que The X-People, que como le querían poner nuestra amiga de Furcio, Victoria Alonso, que ella deja todo en la cama. Y no sé si no ponerlo. ¿Se los pongo? A ver, lo tendría que preparar, pero vamos a ponerlo. Hoy me siento con ganas de estar con... Siempre me siento con ganas, pero hoy tengo ganas de estar con ustedes así tipo onda. A ver si lo encuentro. A ver, dame un segundo. Pumba te pumba. Es muy importante. Yo creo que no le dieron ustedes la relevancia que tiene esto importante. Y vos decís, pero Guta, ¿qué tiene de importante una mina que dice el Furcia? No lo voy a buscar porque no lo voy a encontrar ahora. Ella está hablando en esta... es nuevo, esto tiene menos de un mes. Dice, bueno, sí, le está respondiendo a alguien y dice, yo lo dejo todo en la cama, en el campo, ¿no? Y vos decís, pero bueno, sí, cualquiera puede tener un Furcio. Sí, cualquiera puede tener un Furcio. Pero estamos hablando de Victoria Alonso. Y estamos hablando de que siempre estos tipos tienen la idea FIFA. Para los que no sepan, la idea de que todo lo tienen que llevar a la cama, de que todo tiene que ser qué hacen los héroes con sus partes nobles, ¿entendés? Y FIFA se le dice porque tienen la idea fija en esto de la cama y de lo que hacen los superhéroes. FIFA se le dice porque es un juego yo digo porque por ahí no... Yo no sé si esto lo usan en otros países. Y sé que hay mucha gente de Chile, hay mucha gente de Perú que mira el canal. Entonces lo explico. Si lo saben, buenísimo. Y FIFA es un juego de fútbol, ¿no? Para PlayStation muy conocido, que viene de años y años. FIFA es Football International, no sé, FIFA. Fi.i.f.a, FIFA. Entonces, la idea FIFA viene de fifar. Fifar viene de tener sexo o relaciones. ¿Está bien? Es una palabra que se usa para eso. Entonces tienen la idea FIFA. ¿Está? Entonces, te das cuenta cómo esta mina tiene la idea FIFA. Por eso, en todas las producciones vemos exactamente qué hacen los superhéroes debajo de las sábanas. Si son gays, si son lesbianas, si son heteros, si son esto, si les gustan los animales, si se autoperciben un choripán o lo que sea. ¿Está? Por eso es tan importante el Furcio. Lo dice cualquier otra persona, se equivocó. Pero en este caso, Victoria Alonso, con todo lo que nos está trayendo, es importantísimo el Furcio porque reafirma la idea de que estos tipos lo único que piensan es cómo hacemos para sexualizar todos los personajes o todos los cómics o todas las historias o lo que sea. Sigamos. Comic Con, las mejores noticias del cine y televisión. Bueno, junto con todas las imágenes y avances en la Comic Con, siempre hay una gran cantidad de noticias de películas de televisión sobre los próximos proyectos en éxito de taquilla. Películas de cómic, programas de televisión premium, de gran éxito. Aquí hay una lista actualizada de todas las películas y televisión más. Acá vemos un poco la de He-Man. Yo hice una aclaración con He-Man. A mí no me gustó, estoy hablando guión. Después animación, música y eso sí. Algunas cosas tiene buenas. A mí no me gustó He-Man Revelation y yo soy un fanático acérrimo de He-Man. Me gusta mucho más He-Man que Star Wars, por ejemplo. Yo crecí con eso y me encanta. Después los muñequitos me parecieron un poco ya... Era el mismo muñequito pintado de diferentes formas y te sacaban, no sé, He-Man esto, He-Man lo otro, negro, blanco, amarillo, verde.
eran iguales. Después empezaron a evolucionar un poco más los muñequitos, sacaron lo vintage, sacaron todo esto, y estaban más buenos, ¿no? Tenían otro tipo de movimientos, otro tipo de articulaciones. Y los muñequitos de Revelation no están malos, no están para nada malos. Pero ¿qué pasó? A mí cuando me dan lo de He-Man, Revelation, me prometen algo. Y encima saco la bandera de yo era el máximo fan, soy ultra conocedor. Y ya vimos que Kevin Smith ni siquiera era fan. Creo que había visto un dibujito y creo que su mamá le había traído una vez un muñequito de cuando era pibe. ¿Tá? Y nos lo dimos cuenta en la serie. ¿Qué pasa con este He-Man del CGI? Los tipos te dicen, chicos, esto es una visión totalmente diferente de He-Man. No esperen ver lo que conocen de He-Man. Esto es una forma de adaptarlo a generaciones futuras y atraerlos hacia la franquicia. Y a mí me parece genial. Yo me senté a verla, la primera temporada nada más. Después no es que no me gustó, sino que no la he visto las otras temporadas. Y la tercera está por salir. Y la disfruté. Yo creo que es una serie que vos te sentás con tu hijo, tu hija, tu sobrino, lo que sea, te sentás y la podés disfrutar y está buena, y el pibito la va a disfrutar. Tienen cambios que me parecieron simpáticos. Es más, de hecho, que a Ranma la hayan cambiado de sexo no me molestó. Sí me dio por el quinto forro lo que hicieron con Man at Arms, ¿no? Yo entiendo que Man at Arms no puede ser el papá de... Podrían haberlo hecho, ¿eh? El papá de Teela, podrían haberlo hecho un personaje un poquito más grande, que es el que los guía a los chicos, pero bueno, decidieron hacerlo también un adolescente, ¿no? Pero lo que no me gusta es el tema... Lo hacen muy como el desahogo chistoso de la serie, ¿no? Lo hacen como el Ezra Miller Flash de la Liga de la Justicia. Muy estúpido. No me gustó. Eso sí no me gustó. Me gustó eso de que, bueno, para darle poder a todos los amiguitos, el chabón diga, en vez de, no sé, ya tengo el poder, ya tenemos el poder, y a sus armaduras también le dé como una especie de poder, ¿no? Me pareció simpático, me pareció que para un niño estaba bien. Si me preguntás, ¿eso es He-Man y lo veo como He-Man y te gusta la adaptación de He-Man? No. He-Man es He-Man, listo. Es más, si te tengo que llegar a decir, para mí He-Man es la de los 90. Y después lo que hagas basado en eso, con mejores animaciones, con mejores historias, un poco más adultas, me encanta. ¿Ah? Pero esto no. Esto es otra cosa. ¿Es disfrutable? Sí. Y sobre todo es disfrutable porque no te vendieron un buzón. Vos te sentás a ver algo que sabes que no es He-Man. Y lo disfrutás. Todo lo que voy a decir. Sigamos. La manada de lobos de spin-off de Teen Wolf ficha a Sarah Michelle Gellar. Ah, mirá, no lo vi eso. Ficha a Sarah Michelle Gellar. Bueno, genial. Yo qué sé. Yo no la vi la serie. Y la película del tráiler no me despertó nada. Pero no me debe haber despertado nada porque no vi la serie. El creador National Treasure habla sobre Nicolas Cage. Es el co-creador del Tesoro Nacional. Habla sobre si Nicolas Cage está en el programa de Disney. Podríamos ver si se abre esto. Ah, mira, está bueno. Está bueno porque todo lo que te dice acá, sacan una nota, está bueno. Después si les interesa alguna, me dicen y hacemos el videíto. Pero bueno, a mí las películas me gustaron, la verdad me gustaron. Mira que no soy un fan acérrimo de Nicolas Cage. De última, las películas que está haciendo últimas son horribles, para mí. Alma le compra todo a Nicolas Cage, pero bueno, es un gran fan y me parece genial. Pero estas películas me gustaron, por lo menos la 1 me gustó mucho y la 2, bueno, me gustó. DC no tiene planes para continuar en Snyderverse, dice Jim Lee. O sea que si es esto verdad, no creo que veamos a Henry Cavill, como habían dicho que había posibilidades de que Henry Cavill lo viésemos en esta Comic Con, diciendo que había una nueva película. Todavía medio como que tenemos oportunidad, creo, porque hoy es el stand de Warner. Vamos a ver. La lista de actores de Transformers Earthspark incluye a Alan Tudyk como Optimus Prime. William Shatner se une a Master of the Universe. William Shatner se une a Master of the Universe de Netflix en un papel desconocido. Wow. A ver. Escúchame, a ver, yo te voy a ser sincero, no me gustó. Le tuve un poquito de fe a la segunda temporada.
Me gustó que, bueno, que Tila, o spoiler, pero ya creo que la deben haber visto. Tila se haya convertido en Sorcerer. Me había gustado así cuando se agarran de la mano y todo. Y hasta que Tila dijo, no, me voy a cagar en 50.000 millones de años de lore, de cómo se viene defendiendo el castillo. No me importan las tradiciones, no me importan las reglas. Yo voy a salir y voy a ser una Sorcerer totalmente diferente. Ya ahí ya dije no. Pero me entusiasma ver a Shatner en un papel que no sabemos. Andás a ver a quién le pone la voz, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a ver, pero me encanta. Quiero saber a quién le va a hacer la voz este chabón. Bueno, Prey Movie Reaction, un regreso sangriento y lleno de acción a raíz de la franquicia. Bueno, ya saben lo que pensamos de Sandman y yo, lo hemos hecho en otros directos. La imagen de Black Adam es la mejor look hasta ahora de Dwayne Johnson con el traje completo. A ver, se los muestro un poquitito porque no creo que vayamos a hacer nada de esto. Y lo que pasa es que la Roca es la Roca, loco. La Roca es la Roca. Yo qué sé. Me está matando el perro de enfrente. Bueno, Walking Dead, Rick y Morchan spin-off, show anunciado, reemplazará la película. Ajá. Y a mí me gustaba Rick y me gustaba medio como no pareja, no sé, creo que después se hicieron novios o algo por el estilo, pero a mí John me parecía atractivo el personaje. Walking Dead, la historia de Daryl y Carol no ha terminado, dice Norman Reedus. For All Michael renovado por la temporada 4 de Apple TV. Keanu Reeves explica por qué Bruce Pam 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 tendrá una película de acción en vivo y un programa de anime. Bueno, las mejores noticias de los cómics. The Extreme X-Men están de regreso, uniendo el equipo favorito de los fanáticos. La precuela de Batman expone el horrible origen de Riddler. Superman se fusiona oficialmente con otro héroe más poderoso de DC. Vamos a verlo. Ajá. Dark Crisis. ¿Y con quién? Pero estamos hablando de este Superman. Y bueno, si vieron lo que yo les dije, ya está. Ahora este es el Superman. Yo qué sé. De a poquito te lo fueron colando y ya está. Antes era Kal-El, el hijo de Superman, y ahora parece que es Superman directamente, ¿no? Vamos a ver. La sorpresa de Dark Crisis on Infinite Earth es el giro más grande de 100 años. El nuevo año 1 de Batman expone el secreto oficial de su origen. La muerte de Supergirl confirma la verdadera amenaza más grande para los kryptonianos. Se revelan los juguetes más grandes del Comic Con. La primera línea de juguetes de Dungeons and Dragons se lanzará en la Comic Con de San Diego. Opa, que a ver, que nunca vi juguetes de Dungeons and Dragons, a ver. Bueno, estas son cositas que sí me gustaron del tráiler, ¿no? Las referencias a los monstruos, ¿no? El cubo gelatinoso, medio raro, porque vos te tirabas ese cubo gelatinoso y te quemaba vivo en ácido, o muchos de esos te derretían las armas, o solamente los podías matar con armas de plata, pero bueno. La referencia también al cubo este que nunca me acuerdo cómo se llama, pero el cubo que se abre y tiene como una lengua. Tiene varias referencias copaditas, pero no es lo que esperaba, hubiera esperado más. Se ve muy lindo, muy chingón, como dicen por ahí, el juguetito. No me lo compraría, ¿no? Pero se ve lindo, se ve chingón. El gel este. Es más, te lo haces con gel para hacer velas y le pones un muñequito ahí y ya, ¿eh? Como el custom. Bueno, nada, pensé que iba a haber más juguetes. Forma original de Optimus Prime, más grande del Transformer de CDC 2022. El gigante y poderoso Lego Browser conquista el piso de exhibición de la Comic Con. Pokémon, Skidmolo, Pikachu y Gengar revelados en CDC 2022. Estamos enamorados del stand Shadow de Comic Con como siempre. Marvel presenta la colección infinita de piedras preciosas de la CDC. Uy, esto sigue siguiendo. Vamos a ver rapidito nada más el slideshow, a ver qué onda. Pumba, a ver si muestran algo copado. Mira, está lindo, bien logradita la cabeza, la cara del chaboncito. Es que las estatuas estas que hacen a veces están muy buenas. Mira qué bueno que está. Mira qué bueno que está. Bastante bien hecho, ¿eh? La carita, bastante bien lograda. Me parece un poco, no sé si era por la foto, que está tomada medio así como en ángulo, pero se ve como demasiado cabezón, tirando ya casi a Funko. Pero bien. Holland. No me despierta nada, pero... ¡Oh! Keanu en Cyberpunk 2077. You see the sun. You are the best. O algo así decía, no sé. Acá el Joker, mirá qué bueno el Joker. Esto no sé quién es, no me doy cuenta quién es. Pero no me gusta mucho.
No está, pero el Joker, mira la cara que bien lograda. El Joker de la broma siniestra. Y esto parece más una mezcla entre War Machine y Terminator, ¿no? Mirá, los brazos, esto parece War Machine o Terminator. Así como que le van ensamblando algo al Terminator. No me despierta mucho. Oh, mirá. Uy, qué bueno que está Silo Berna en esta estatuilla, está muy buena. Hal Jordan. Sí, Hal Jordan puede ser Kyle, pero no, Hal Jordan. Al no tener la cosita blanca acá pero me parece que es Hal Jordan. Mirá, qué bien logrado que está el actor de Dune. Este flaco tiene una película muy copada, cortita, rápida, que te genera un montón de cosas para nada woke, que hace de Rey. ¿Cómo se llama el Rey? Se llama... Bueno, pero busquen este actor y busquen la filmografía. Mírense esa película que está en Netflix, está muy buena. Está lindo. Está lindo. Mirá. ¿Este qué es Boba Fett? ¿Será Boba Fett? Tiene que ser Boba Fett, sí, Mandalorian obviamente no es, pero los colores me sacaron un poquito, sí, pero es Boba Fett, Spider-Man. Bueno, ahí vimos un poquito el slideshot. Características y guías del Comic Con. A ver, ¿cómo ver la Comic Con? ¡Opa! Esto no lo habíamos encontrado, ¿eh? ¿Cómo la podemos ver, Comic Con? How to watch, a ver. Aquellos que buscan experimentar la Comic Con San Diego, a ver. No decía nada. ¿Cómo verla? Bueno, no le vamos a sacar mucha idea. Yo lo voy a dejar y si descubro cómo verla, se los dejo en la caja de comentarios o algo. Todo lo que necesitas saber sobre la Comic Con, mandato de máscara y cheques del pase de salud por los asistentes de CDC, cómo ver San Diego Comic Con y qué esperar. Bueno, estos son notitas al margen. Más información sobre las películas, universo cinematográfico Marvel. Bueno, son las poquitas cosas que sacaron. Si les llega a interesar alguna en particular o yo veo alguna que sea interesante, la voy a sacar. Pero esto era más que nada para estar un rato con ustedes y no creo que pueda sacar otro video porque ya me duele mucho la garganta. Y seguramente hoy vamos a hacer el tema con Ant-Man. Así que bueno, nada chicos, era porque ya una semana sin ustedes me parecía bastante complicadito, se me complicó, no sé por qué estoy perdiendo FPS a morir con las camaritas, pero bueno, ya veremos. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Nada, como siempre digo, game over.